Buenos días. En el marco de las actividades del curso 2025-2026 de Certeza Forum de Relaciones Internacionales, se inscribe precisamente el programa de entrevistas diplomáticas. Es un programa que se acaba de iniciar y se pretende celebrar encuentros con cada una de las representaciones diplomáticas acreditadas en España. Este programa ha sido promovido por Economía y Diplomacia y Extremadura 10D. Gracias a ello, podemos tener la oportunidad hoy de comenzar el programa entrevistando al excelentísimo señor Dmitry Sokolov, ministro consejero de la Embajada de la Federación de Rusia en Madrid. El señor Sokolov tiene una amplia trayectoria y un extenso currículum que le ha permitido estar en varias ocasiones en nuestro país, del que es un gran conocedor. Se graduó en 1982 en el Instituto de Relaciones Internacionales del Ministerio de Asuntos Exteriores de la entonces Unión Soviética. Funcionario agregado de la Embajada de la Unión Soviética en España desde 1982 a 1987. Fue agregado de la Dirección General de Información del Ministerio de Asuntos Exteriores entre 1988 y 1990. Tercer secretario de la Embajada de la Federación de Rusia y segundo de la Embajada de la Federación de Rusia en España durante 1990 y 1995. Primer secretario del Departamento de Información y Prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa entre 1995 y 1996. Asesor del Comité de Asuntos Internacionales de la Duma Estatal de la Asamblea Federal de la Federación de Rusia entre 1996 y 1997. Fue primer secretario, consejero de la Embajada de la Federación de Rusia en México de 1997 a 2001. Consejero del primer Departamento Europeo del Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa de 2001 al 2003. Consejero de la Embajada de la Federación Rusa en Portugal de 2003 a 2007. Primer consejero del Departamento de Cooperación Europea del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia 2008-2009. Primer consejero de la Embajada de la Federación de Rusia en España 2009-2014. Jefe de área de Azerbaiyán del cuarto departamento de los países de la Comunidad de los Estados Independientes del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia de 2014 a 2017. Y desde 2017 es ministro consejero de la Embajada de la Federación Rusa en España, cargo que hoy ostenta. Señor ministro, muchas gracias por su amabilidad y su disposición de tiempo y espacio en esta preciosa embajada, que todo lo hace tremendamente atractivo y nos permite sentirnos en tierra rusa, que ya hemos expresado antes de entrar y comenzar la charla, que sería nuestro interés percibirlo directamente, viajando a Moscú. Le contamos brevemente en qué va a consistir la entrevista. La entrevista está integrada por 4 bloques. Uno primero relativo a las relaciones bilaterales y estrategia exterior. Un segundo bloque, geoestrategia, BRICS, África, China, Eurasia, América Latina. Bloque 3, gobernanza global, derechos humanos y diplomacia multilateral. Y por último, el bloque 4, reflexiones estratégicas y cooperación política. Sin nada más, damos pasos a la entrevista
y espero que sea de su agrado. Bueno, pues empezamos la entrevista. Muchas gracias. Sé que estos días son unos días muy importantes. Creo que estamos en un momento histórico muy bueno para todos. Y bueno, pues empezamos un poco con el bloque de preguntas. El primer bloque de las relaciones bilaterales y visión exterior. ¿Cómo describiría el actual estado de las relaciones bilaterales entre su país y el Reino de España en términos políticos y de agenda estratégica compartida? Muchas gracias a ustedes por el interés y con mucho gusto contestaré a las preguntas. Pues las relaciones entre España y Rusia actualmente están en una situación muy mala, yo diría. Prácticamente no tenemos ninguna relación y esto comparando con las buenas relaciones que tuvimos anteriormente. Por ejemplo, nosotros teníamos asociación estratégica con España desde el año 2009. Teníamos un diálogo político bastante desarrollado con las visitas de ministros y de jefes de Estado entre nuestros países. También una amplia cooperación entre distintos ministerios sectoriales, una cooperación entre las regiones de Rusia y de España, una cooperación económica también, mutuamente provechosa. Llegábamos hasta 11.000 millones de euros de comercio bilateral en los mejores años, 2013 creo. Y ahora, pues el intercambio comercial viene bajando todos los años. Actualmente, por ejemplo, es nada más que 3,3 mil millones de euros y del año 24, que es 17% menor que en el año 23. Y a pesar de ello, continúa un comercio. Por ejemplo, en los años 23-24, España se convirtió en el mayor comprador de gas ruso en la Unión Europea después de Francia. Y Rusia estaba en el segundo puesto como suministrador de gas. Era el gas natural licuado. Casi todas las compras fueron por el contrato que tiene Naturgy con una compañía rusa llamada SPG. Y este contrato prevé 2,5 millones de toneladas del gas licuado al año y se realiza desde el año 18 y prevé que va a seguir vigente 25 años después del año 18. Y también Rusia suministra como de 30 a 40% de las necesidades de uranio para las centrales nucleares de España. También tenemos que decir que muchísimas compañías españolas han decidido dejar el mercado ruso, tales como por ejemplo Inditex, Grupo Antolín, Roca, Porcelanosa,
y otras. Algunas continúan colaborando, pero no es un comercio muy importante. Otro dato que yo quisiera mencionar es que en España han bloqueado 450 activos rusos. De ellos, 357 activos que es inmobiliarios, 7 barcos, 10 aviones, 65 fondos. También España participa activamente en la elaboración de unos mecanismos pseudo-jurídicos para bloquear los activos financieros rusos en el exterior. Otra cosa también importante era que el turismo entre Rusia y España llegaba hasta 1.600.000 personas al año en el mejor año, pero se mantenía alrededor de 1.300.000, 1.500.000. Y claro, ahora ha bajado hasta 268.000 personas en el año 22. Luego ya no tenemos datos, pero es muy poco y consideramos que la industria turística de España perdió 1.800.000 euros de beneficios potenciales. También la industria agroalimentaria de España, pues casi el 10% de la exportación de frutas y hortalizas de España iban a Rusia. Y tenemos un dato que después de que desapareció esta colaboración, se han perdido 40.000 puestos de trabajo en España. Sí. También nosotros aquí en la embajada prácticamente no tenemos relación con el Ministerio de Asuntos Exteriores ni prácticamente con otros ministerios de España. Nos mantienen en cuarentena, solo tenemos contactos para solucionar cuestiones técnicas. Nada más, no nos reciben, no nos hablan y a veces tampoco nos contestan a las notas verbales que mandamos al Ministerio de Asuntos Exteriores. ¿Cuál podía ser, consejero, un punto de encuentro para volver a lo que normalmente han sido las relaciones, ¿no?, entre Rusia y España? O sea, un tipo más o menos de ejemplo, un tipo de voluntad por parte de España a nivel diplomático, un encuentro, o sea, porque al final la naturaleza de los dos propios países, ¿no?, al final pues tendrá que hacer que vuelvan un poco a los cauces, ¿no?, que siempre han tenido. Sí, pero para eso, para empezar hay que contactar, ¿no?, dialogar para ver cuáles pueden ser las vías de restablecimiento de una cooperación normal. Pero claro, mientras España apoya las 28.000 sanciones contra Rusia, mientras participa en las actividades antirrusas de la OTAN, mientras suministra armas a Ucrania y mientras continúa con este discurso antirruso, pues yo no veo la posibilidad de una relación normal, porque llamando a nuestro presidente dictador, sátrapa,
cosas por el estilo, tienen que dejar este discurso e intentar comprender las causas del conflicto que existe ahora en Ucrania, pero en realidad no es el conflicto de Rusia con Ucrania, sino es el conflicto de Rusia con las élites globalistas mundiales que gobiernan prácticamente casi todos los países de la Unión Europea, la OTAN, y también tienen muchísima influencia en Estados Unidos. Y bueno, a ver si el presidente Trump pueda en realidad hacer un paso decisivo para llegar a un buen entendimiento con Rusia para mejorar las relaciones bilaterales entre Rusia y Estados Unidos, y bueno, y eso ayudará a resolver conflictos, los conflictos que están en curso en el mundo, incluido el conflicto en Ucrania. Muy bien, pues continuamos con la segunda pregunta. ¿Qué elementos considera esenciales para fortalecer estas relaciones diplomáticas con la Unión Europea en este nuevo contexto de equilibrio geopolítico mundial, centrándonos en los actores principales un poco que influyen de la Unión Europea? Con la Unión Europea también tuvimos una relación muy buena hasta el año 2013. Teníamos dos cumbres anuales. Una reunión del gobierno de Rusia con la Comisión Europea. Estábamos construyendo 4 espacios comunes. Ya estaba lista la hoja de ruta para suprimir los visados en los viajes entre la Unión Europea y Rusia. Teníamos 17 diálogos sobre los temas importantes bilaterales e internacionales. Y el comercio llegaba a más de 400.000 millones de euros entre la Unión Europea y Rusia, claro. Y estas relaciones tenían, bueno, todas las perspectivas de ir mejorando y desarrollándose en beneficio de ambas partes, porque estamos en el mismo continente y, por supuesto, tener una buena relación con los vecinos es natural y es beneficioso para ambas partes. Y además parece que la Unión Europea ganaba bastante con esta relación, igual que Rusia, porque Rusia era suministrador fiable de una energía, bueno, de precios bastante económicos, lo que permitía una competitividad aceptable para la industria de los países de la Unión Europea. Claro, pero luego la Unión Europea tomó el rumbo hacia la supresión, la aniquilación de toda esta cooperación. Y ahora, pues, en sus documentos programables solo figura la guerra y han anunciado que tenían que asestar una derrota estratégica a Rusia. Bueno, ahora ya no hablan de la derrota estratégica, sino de un cese el fuego incondicional. Y nosotros, bueno, según los cálculos que tenemos, las pérdidas de la Unión Europea alcanzan a 1,5 billones de dólares por negarse a por pérdidas de cooperación con Rusia.
qué líneas, consejero? Sí, dígame. Y que han pagado 200.000 millones más por el gas comprado a otros suministradores después de dejar de comprar, o prácticamente dejar de comprar gas a Rusia. Y también vemos que la situación de la económica de los países de la Unión Europea es bastante difícil. Bueno, en conjunto el crecimiento del PIB anual del año pasado era de menos de 1%. ¿Qué líneas ve dentro de la Unión Europea que puedan facilitar esos acercamientos entre la Unión Europea y Rusia? Es evidente. Suprimir estas sanciones en primer lugar contra Rusia. 28.000, casi 30.000 sanciones han adoptado contra Rusia. Es el país más castigado por las sanciones. Además, estas sanciones son ilegales y unilaterales, porque solamente las sanciones aprobadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas son sanciones legales. Y claro, bloquear o congelar, como dicen, los activos de Rusia en el territorio de los países de la Unión Europea, esto es un robo. Es un robo descarado, y además los intereses que producen esos activos los están utilizando contra Rusia, comprando armas y suministrando estas armas a Ucrania. Por eso, bueno, está claro, si las sanciones continúan y si continúa este discurso, porque la presidenta de la Comisión Europea y la alta representante para los asuntos exteriores y la seguridad de la Unión Europea solo hablan de guerra. ¿Cuál sería el camino que deben de seguir las empresas europeas y las españolas para poder volver otra vez a retomar esa posición que tenían, ¿no? Entiendo que al final ellos han hecho una salida en el momento más difícil del país, y entonces, ¿cuál sería ese camino para volver otra vez a realizar la entrada? Y qué consecuencias tiene, ¿no? el salir en estos momentos, ¿no? Tras la salida de estas empresas de Rusia, pues estos nichos, estos lugares fueron ocupados por otras empresas, tanto nacionales rusas como extranjeras. Entonces ahora pues tendrán más dificultades y además, claro, Rusia solo va a aceptar las empresas extranjeras que aporten beneficio y respondan a los intereses nacionales de Rusia. Bueno, en principio Rusia está a favor de una cooperación internacional y está a favor de hacerla basándose en las reglas de la Organización Mundial de Comercio. Desde el punto de vista de esta organización internacional, las sanciones también son ilegales y no favorecen. Al contrario, han favorecido la fragmentación del sistema comercial global, han roto muchísimas cadenas de producción, suministro, financiación
que también ha influido muy negativamente sobre la economía mundial y la economía de muchos países. Bien, hablando de economía, pasaremos al segundo bloque. Hablemos de los BRIC y de los bloques emergentes, ¿no? La primera pregunta sería, ¿cómo valora la evolución de contrapoder al orden occidental con el grupo de los BRIC? Bueno, BRICS es una asociación de estados que no va dirigida en contra de nadie ni de nada. Bueno, cuando hablan que supuestamente está dirigida contra el dólar, no es verdad. El caso es que la utilización del dólar como un instrumento de castigo a otros países, un instrumento político, precisamente ha desprestigiado esta reserva, esta divisa de reserva importante en el mundo, y por eso muchos países se vieron obligados a utilizar sus divisas nacionales en los intercambios bilaterales. Y en realidad en los BRICS ya no tengo el número exacto, pero parece que alrededor del 80% del comercio entre los países miembros de BRICS se realiza en divisas nacionales. Sí. Y nosotros valoramos muy positivamente los últimos desarrollos del BRICS, sobre todo, bueno, las últimas cumbres importantes en Kazán, en Rusia, y en Río de Janeiro, los pasados días 6 y 7 de julio. También vemos que esta asociación es bastante atractiva para muchos países que pretenden desarrollar una cooperación basada en el mutuo respeto, el respeto de los intereses de unos y de otros, y también tengo que decir que en la última cumbre han estado presentes, además de los miembros de BRICS, que son Brasil, Rusia, la India, China, Sudáfrica, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Indonesia, Irán, Arabia Saudí, que se mantiene así un poco dubitativa, y además estados socios: Bielorrusia, Bolivia, Vietnam, Kazajistán, Cuba, Malasia, Nigeria, Tailandia, Uganda, Uzbekistán. También han participado representantes de las secretarías de la ONU, de la OMS, la OMC y distintos bancos, incluido el Nuevo Banco de Desarrollo, Banco Asiático de Inversiones, Banco de Desarrollo de América Latina. Y los países de los BRICS están interesados en construir un mundo más justo, un mundo internacional, un mundo global más justo, más multipolar. Y por supuesto que vemos que el mundo multipolar ya se está creando y organizándose, porque es un hecho objetivo, aunque no todos quieren verlo. No tiene ningún futuro los intentos de mantener una hegemonía unipolar. Eso está
está claro, y los BRICS. Y consejero, los ejes que llevan los BRIC en referencia al desarrollo de proyectos en África, que es un poco conocido, ¿no? Que al final una de las bases que tiene también es el fortalecer, ¿no? A lo mejor a posibles nuevos entornos y desarrollar de una forma coherente, ¿no? a terceros países. Los BRICS ahora cuentan con más del 40% de Producto Interior Bruto Mundial y en términos de paridad de poder adquisitivo. Y sumados los países socios, este índice alcanza el 45% y engloban más del 20% del comercio mundial y casi la mitad de la población mundial. Y bueno, BRICS está abierto a la cooperación con distintos países, incluida África. Pero yo no tengo mucha información de cómo se desenvuelven los BRICS en África. Sí. Pero puedo hablar que para Rusia, África es digamos, un polo de influencia importante de este mundo multipolar y Rusia está a favor de desarrollar una cooperación justa y mutuamente ventajosa con todos los países de África. Y también quisiera recordar que la Unión Soviética en el año 1960 era iniciadora de la resolución de las Naciones Unidas sobre la descolonización. Y ahora pensamos que nuestra colaboración con África les permite de huir de las prácticas neocoloniales que todavía aplican muchos países así llamados industrializados en África, que en realidad dejan a los países africanos como suministradores de materias primas sin ayudar. Sí, sin desarrollar el propio país, ¿no? Sí, la propia producción industrial. Pero Rusia y la Unión Soviética siempre estaban orientados a ayudar a solucionar problemas sociales, económicos y a construir industria, centros industriales, fábricas, etc. en estos países. Ahora tenemos una estructura de diálogo con los países de África que prevé cumbres cada 3 años, yo creo. El 23 hubo una cumbre, se prevé otra en el año 26 y también hemos desarrollado ahora el formato de encuentros anuales ministeriales a nivel de ministros. ¿Veremos algún tipo de Internet diferente al actual, al que tenemos hoy, vinculado o impulsado por otro tipo de, me refiero, otro tipo de Internet, no el que conocemos, que al final está en problemas de telecomunicaciones? Bueno, hace 30 años, pues nadie tenía ninguna noción de esta posibilidad que nos ofrece ahora Internet y no sabía que se puede hacer esto. Entonces, en los años venideros, pues sin duda alguna llegará alguna innovación técnica que superará estas posibilidades que tenemos ahora y ni podemos imaginarla. ¿Cómo se desarrollan las relaciones ahora en la actualidad con China?
Pues nuestra relación con China es una relación de asociación integral e interacción estratégica. Está basada en el respeto mutuo y una colaboración importante, amplia en todos los sectores. Se mantiene el diálogo político permanente entre nuestros jefes de Estado, también a nivel ministerial, entre los ministros de Exteriores, pero también de otros ministerios. Y tenemos un comercio bilateral creciente que ahora alcanza 245 mil millones de dólares anuales, que también una parte importante de este comercio se realiza en divisas nacionales. Y consideramos que China es nuestro socio clave en la arena global, internacional, porque compartimos los enfoques básicos principales sobre la esencia de las relaciones internacionales. Ambos defendemos la Carta de las Naciones Unidas como la base del derecho internacional. Y pensamos que los intentos de los países occidentales de sustituir la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional universal por unas reglas o el orden mundial basado en reglas, que esto es totalmente incorrecto, porque cuando les conviene sacan una regla, luego otra, y esto no. Tenemos que respetar el derecho internacional en su conjunto y la Carta de las Naciones Unidas sobre todo, porque, por ejemplo, en la Carta de las Naciones Unidas se habla no solamente de la integridad territorial de los países, pero también de del derecho a la autodeterminación. Y sobre este derecho de autodeterminación estaban basadas las emancipaciones de los países antiguamente colonias, que ahora constituyen la mayoría del mundo, una mayoría importante, casi todos los países de África, muchos países de Asia. También quisiera subrayar que en el año 1970 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una resolución por unanimidad sobre la aplicación del derecho internacional, y decía precisamente esta declaración que solo los gobiernos que representan la totalidad de la población de su territorio pueden pretender que son al contrario, que hay territorios en los países que no se sienten representados por estos gobiernos, y solo los sí, los ciudadanos, ¿no? Sí. Son los que tienen al final el poder de poder decidir. La integridad territorial debe respetarse solo de aquellos países que representan en su conjunto la población de todo su territorio. Eso quiere decir que, por ejemplo, que después del golpe de Estado en Kiev en 2014, por supuesto que los nuevos gobernantes de Kiev no representaban a los ciudadanos
de su país, del Donbass y de Crimea, por supuesto, porque empezaron una así llamada operación antiterrorista contra estas poblaciones. Bueno, menos mal que Crimea evitó, no hubo ninguna víctima. Pero en Donbass sí que sufrieron muchísimas bajas y bajas de civiles. Y además que esto continúa hasta ahora. Aquí las televisiones, los medios de comunicación solo hablan de los ataques de misiles y drones rusos contra instalaciones en territorio de Ucrania, pero también cada día hay ataques contra la población civil de Rusia, y no solo de los territorios de Donbass, Zaporozhye y Gerson y Crimea, sino también de las poblaciones que se encuentran en el interior, más en el interior. De la línea de contacto. Y tenemos muertos. Por ejemplo, en la última semana solamente hubo 18 víctimas mortales por los ataques de los ucranianos contra la población civil rusa. Mientras que aquí el mayor ataque ruso contra Kiev, 2 víctimas mortales. Bueno, ¿por qué son solamente 2? Porque Rusia nunca ataca instalaciones, ni viviendas, ni instalaciones civiles, solamente las instalaciones militares o de infraestructura que sí, que dan soporte sí, a la industria militar o al ejército. De eso se trata. Y cuando hablan que Rusia pretende restablecer la Unión Soviética o el Imperio Ruso, que ampliar el territorio, eso se demuestra muy fácilmente que es mentira. Porque empecemos por el año 2013, cuando Ucrania, el gobierno de Yanukovych, elegido democráticamente, entonces mantenía negociaciones con la Unión Europea sobre la asociación de Ucrania con la Unión Europea. Entonces, Rusia propuso ponerse de acuerdo entre Ucrania, Unión Europea y Rusia en cómo solucionar el problema, porque Ucrania estaba económicamente muy vinculada a Rusia. Y entonces la asociación con la Unión Europea ponía estas cuestiones de cómo vamos a arreglar todo eso. Y la Unión Europea nos contestó que eso no es asunto de Rusia, que lo van a hacer independientemente de Rusia, como ellos consideren oportuno. Y entonces el presidente Yanukovych no suprimió, sino suspendió la asociación la firma de la asociación con la Unión Europea para ver cómo podemos solucionar este problema. Entonces empezaron las protestas que llevaron a ese golpe de Estado del Maidán en febrero de 2014. Pero si la Unión Europea hubiera accedido a ponerse de acuerdo entre los tres de cómo vamos a hacer un debate y un diálogo en el que no habría ni siquiera Crimea, ni nada, ni ningún otro territorio de Ucrania podría pasar a Rusia. Luego, después, en el año 2014, cuando empezó este
Maidán, luego el golpe de Estado. En el año 2014 hubo acuerdos Minsk I y en 2015 Minsk II. Los acuerdos Minsk II preveían nada más que una autonomía, sobre todo cultural, para estas repúblicas de Donetsk y Lugansk. Y fueron firmados esos acuerdos entre Kiev y los representantes de estas regiones. Pero como vemos, se podría crear un nuevo mecanismo, margen para que estas regiones quedaran dentro del territorio de Ucrania, pero facilitándoles esta autonomía. ¿Autonomía cultural o administrativa también? Bueno, esto habría que ver. Habría que ponerse de acuerdo con los representantes de estas regiones. Pero como supimos luego, tanto el expresidente Poroshenko como la ex canciller Merkel y el expresidente Hollande de Francia dijeron que solo querían ganar tiempo para rearmar a Ucrania y darle la posibilidad de solucionar el problema de Donbass con fuerza. Entonces, también no había ninguna pretensión por parte de Rusia de anexionarse esos territorios, sino de llegar a un acuerdo, de que se llegue a un acuerdo para proteger los derechos humanos, los derechos de esa población rusa y rusófona, que ahora en territorio de Ucrania el idioma ruso está prohibido prácticamente. No se puede utilizar el idioma ruso en público. ¿Cree que en la Unión Europea uno de los debates que nos haría falta sería ese debate de todos los países, ¿no?, que al final hacen frontera con Rusia, ¿no? O sea, al final un debate como global, ¿no? Ya un poco quitando la parte de Ucrania, sobre todo para favorecer todos esos lazos, ¿no?, que son al final históricos, educativos, entre todas las zonas, ¿no?, que al final se comparten como culturas muchas veces que son como mixtas, ¿no?, entre países europeos y de Rusia. Bueno, pero ya he contestado a esa pregunta, que bueno, si se mantienen las sanciones, si se mantiene el robo de los activos rusos, eso no puede ser, y también las posturas antirrusas de los dirigentes de la Unión Europea y de muchos dirigentes de los países de la Unión Europea. Pero yo quisiera proseguir, porque luego, después del comienzo de la operación especial militar de Rusia, en marzo-abril del año 22, se llegó prácticamente a concertar un acuerdo entre Rusia y Ucrania, sí, y tampoco preveía grandes concesiones territoriales. Claro, Crimea y las partes ya bajo control de las repúblicas de Lugansk y Donetsk. Pero como es bien sabido, ahora llegó Boris Johnson a Kiev y no permitió a Zelensky a firmar este acuerdo. También, entonces, yo quiero demostrar que no se trata de los territorios para Rusia, pero para Rusia lo que es más importante es que Ucrania no constituya un instrumento de lucha contra Rusia, que no sea miembro de
la OTAN. De la OTAN. Sí, que no tenga unas fuerzas y bases importantes militares capaces de atacar Rusia, y que los derechos de los rusófonos y de otras minorías y de los rusos sean también observados por las autoridades, y también la denazificación, porque ahora el héroe nacional de Ucrania es Stepan Bandera. También Shukhevich y Stetsko, que eran colaboradores con Alemania nazi. ¿Piensa que la OTAN está, digamos, impulsando hasta un extremo, ¿no?, como el que estamos viendo, también para crear ese desgaste de la Unión Europea con sus vecinos? Perdón, no he entendido. Si la OTAN, ¿no?, está forzando al final a tener pues las relaciones al final un poco que tiene la Unión Europea un poco con Rusia, y al final eso lo que estamos viendo es que desfavorece al final a Europa, dejándola un poco más débil y enfrentándose, ¿no?, también a sus vecinos al final europeos. Bueno, yo creo que no hay que hablar de la OTAN, sino de las élites globalistas que tienen una gran influencia sobre Estados Unidos. Yo creo que estas élites, cuando vieron que las relaciones entre la Unión Europea y Rusia se desarrollaban muy bien, pensaron que podría ser un competidor muy importante a nivel global de Estados Unidos, y entonces decidieron destruir esta relación. También lo que es importante, en 2003, cuando Estados Unidos y varios de sus aliados empezaron la guerra contra Irak, Francia, Alemania y Rusia estaban en contra. Por eso no pudieron adoptar una resolución en el Consejo de Seguridad. Y entonces para Estados Unidos era como una sorpresa, ¿no? Una sorpresa desagradable, que como mis aliados no me apoyan y resulta que tienen la misma postura que Rusia. Entonces decidieron hacer todo lo posible para destruir la relación de la Unión Europea con Rusia, y consiguieron. También hay que recordar las palabras del primer secretario general de la OTAN, no me acuerdo su nombre ahora, pero sus palabras eran que la OTAN se crea para mantener a los rusos fuera, a Estados Unidos dentro y a Alemania debajo. Entonces, yo creo que prácticamente lo han conseguido. Y no sé si esto es bueno también para Estados Unidos, que claro, para los países de la Europa occidental, no, esto es fatal, ¿no? Tienen ahora muchísimos problemas y prácticamente no son independientes. Bueno, es una pena, porque consideramos que creando un sistema de seguridad regional podríamos garantizar la estabilidad. Sí, a nivel mundial, claro. Sí, a nivel mundial, pero regional también, y favorecer el desarrollo de la cooperación económica, cultural y política entre nosotros. Pero el intento era la creación primero de la conferencia sobre la
Seguridad y Cooperación en Europa, ¿sí? Que se transformó luego en la OSCE, Organización de Seguridad y Cooperación en Europa. Pero prácticamente ahora esta organización no sirve para nada, porque los socios occidentales pues prácticamente la tienen bloqueada y no cumplen los mismos principios que... sí, que en su origen, ¿no? Y no solo en su origen, pero también en el desarrollo, porque hubo declaraciones firmadas por todos los representantes y jefes de Estado y gobierno a veces. Por ejemplo, en la Declaración de Estambul de 1999 y en la Declaración de Almatá de 2010 se considera un principio muy importante, que no se puede garantizar la seguridad de una parte en detrimento de la seguridad de otra parte. Y eso es un principio fundamental. La seguridad debe ser compartida, porque nunca se alcanza una seguridad verdadera si uno de los miembros no se considera seguro. Sí, propio, claro, dentro de la organización. Esto eran compromisos políticos, claro, no jurídicamente vinculados. Igual que el compromiso de no ampliar la OTAN hacia el este, que no diría asumido, pero por lo menos declarado por distintos dirigentes occidentales cuando se trataba de la reunificación de Alemania. Pero como vemos, ha sido violado este compromiso y la OTAN ha tenido 5 o 6 ya ampliaciones desde entonces, cada vez más cerca y más cerca de la frontera de Rusia. Y eso, por supuesto, que crea problemas de seguridad. Luego, cambiando a un entorno donde también estuvo usted trabajando en México, ¿no? Que hemos compartido también un poco país ¿cómo ve la posición de cuando estuvo usted antes, ¿no? Y cuál es la posición, por ejemplo, que tiene ahora, por ejemplo, México, ¿no? Con este giro que está dando, ¿no? Que creo que también es un poco histórico sobre el eje de Rusia, China y apoyarse en unos actores que no han sido los normales, ¿no? Que era un poco Estados Unidos y Canadá. Bueno, consideramos que Iberoamérica es un polo importante de influencia y poder en el mundo global y cada vez más consciente de su fuerza y confiado en sí. Por eso nosotros desarrollamos una cooperación justa y mutuamente ventajosa con los países de Iberoamérica y tenemos un comercio no tan importante, pero también a nivel por ejemplo, de fruta y pescado que importa Rusia, es como 27-30%, y mantenemos una relación también con las estructuras panamericanas, como CELAC, por ejemplo. Y pensamos que México es un actor importante también, pero por ejemplo, cuando dicen que la operación militar especial de Rusia era injustificada, siempre se olvidan de cómo actuaría Estados Unidos si México
tuviera bases militares rusas o chinas, por ejemplo. Eso es totalmente imposible. Claro. Por eso México tiene que desarrollar una relación buena también con Estados Unidos, con su vecino. Es normal, y también todos los países de Iberoamérica, de América Central. Y pensamos también que Iberoamérica, teniendo estos lazos importantes con España, también podrían actuar conjuntamente para un mundo mejor, más justo, más estable. Sí, pero la política de España, desgraciadamente, es muy condicionada por su pertenencia a la Unión Europea y a la OTAN. Sí, pero tenemos otros ejemplos, como por ejemplo, Turquía es un país de la OTAN, pero Turquía no apoyó las sanciones contra Rusia. Y Sí, al contrario, está aprovechando ahora, aumentando el comercio con Rusia y también la conectividad, porque el transporte aéreo con la Unión Europea va, no sé en qué parte, pero en una parte importante va a través de Estambul. ¿Y cómo puede favorecer este nuevo canal, ¿no?, que está intentando hacer o que está estudiando Turquía en realizar sobre el comercio internacional, y cómo favorecería eso, por ejemplo, a Rusia? Bueno, Rusia está desarrollando una relación muy intensa con Turquía. Turquía es un vecino importante para nosotros, y siempre basamos esta relación en el respeto mutuo y el respeto de los intereses de cada uno. Esta relación viene de los siglos. No siempre fue muy pacífica, pero siempre eran unos vecinos con los que interactuamos intensamente. Y bueno, yo creo que los empresarios turcos pues hacen bien su negocio. Por ejemplo, ahora la flota aérea turca es muy importante para conectar a Rusia con los países de la Unión Europea, que prohibieron los vuelos. Porque antes, fíjese, había 90 vuelos semanales entre Rusia y España. Ahora no hay ni un solo. Entonces, bueno, pues habrá que animarlo, ¿no?, para que al final esto vuelva a la normalidad, ¿no? Y al final, pues... Para ello, la Unión Europea tiene que anular las sanciones. Estas sanciones incluyen también la prohibición del espacio aéreo de los países de la Unión Europea para las aeronaves rusas. Por eso no existe ningún vuelo entre los países de la Unión Europea y Rusia. Bueno, esperemos que con la próxima reunión, ¿no?, que habrá al más alto nivel, ¿no?, entre Rusia y Estados Unidos, lo mismo, de ahí sale algún tipo de apoyo también para que se quiten también, y que la Unión Europea, ¿no?, pues al final facilite esa vuelta, ¿no?, a la normalidad, ¿no?, entre todos. Bueno, cuando entren en razón, pero por el momento no vemos ninguna señal, porque continúan con este discurso agresivo y tomando las decisiones antirrusas, pero que en realidad les perjudican a ellos muchísimo. Como ya he dicho, según nuestros cálculos, las pérdidas de la Unión Europea. Y luego... un billón, 1,5 billones de euros.
Y luego, para finalizar, ¿cuál es el escenario que ve, un escenario a lo mejor a 10 años o 20 años, la zona de todo lo que tiene que ver con el Ártico? Bueno, el Ártico es un espacio que nosotros vemos como un espacio para una cooperación pacífica. Gracias al deshielo del Ártico, ahora existe ya el camino. Sí, nuevas líneas marítimas, ¿no? Que antes eran... Un camino marítimo entre Asia y Europa, que es bastante corto y atractivo para el comercio. Bueno, también pensamos que se puede desarrollar muchísimos proyectos industriales, de desarrollo, tecnológicos y de medio ambiente con los países árticos. Pero esos países árticos pues también han saboteado la presidencia rusa en el Consejo Ártico, como se sabe, y bueno, la cooperación no es tan buena como quisiéramos, pero también hay que tener en cuenta que el subsuelo ártico también tiene sí, un valor estratégico, recursos naturales importantes que bueno, hay que aprovechar, pero aprovechar para el desarrollo y para asegurar el bienestar de los pueblos de los países árticos. Bueno, consejero, pues con esto nosotros nos damos... No sé si desea incluir algo más en nuestros diálogos diplomáticos. Yo le quiero agradecer la voluntad que han tenido siempre desde un principio. Ahora voy a pasarle la vez a José María, que hemos estado preparando como unas pequeñas conclusiones, pero sí nos gustaría que nos diera como, si puede, como un pequeño titular, ¿no? Al final de qué nos haría falta a España, ¿no? A la Unión Europea para, pues no sé, para hacer todo que vuelva a los momentos que hemos vivido, ¿no? Tan bonitos y creo que ese es un poco el camino, ¿no? Al final el diálogo es lo que nos tiene que dar estas puertas, ¿no? Y esta apertura de puertas para, pues eso, pues para poder volver a la normalidad. No sé qué piensa de esto. Bueno, pienso que bueno, estamos condenados a colaborar y a vivir en buena relación porque vivimos en el mismo continente. Sí, pero claro, no sé cuánto tiempo pasará porque hay que desmontar todos estos mecanismos antirrusos y lo que es muy importante también crear un sistema de seguridad colectiva. Y ahora hablamos no solamente de un sistema de seguridad colectiva en Europa, sino en el continente euroasiático. Pensamos que este sistema puede ser basado también en la cooperación de varios organismos internacionales regionales que existen, como ASEAN, como la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, como la Organización de Cooperación de Shanghai y otras, para crear un sistema que englobe todo el continente. Y claro, estamos abiertos a que este sistema incluya también a los países europeos, ¿no? De Europa Occidental, pero claro, a base de
respetar los intereses de todos los participantes, porque vemos que el sistema creado de seguridad transatlántica ha fracasado, no funciona. Ni la OTAN ni la OSCE al que me he referido. A mí me parece que la pertenencia a la OTAN no hace a un país más seguro, sino al contrario. Porque claro, si un país instala bases extranjeras con capacidad para atacar a Rusia, por supuesto que esto no favorece el diálogo, claro. Ni diálogo ni la seguridad de este país. Al contrario, lo hace como un objetivo para la defensa de Rusia. Y para nosotros es importante. Entonces, sin crear este sistema de seguridad, pues no podemos avanzar en la cooperación. Y yo creo que es uno de los temas más importantes de nuestras conversaciones con el Occidente. Porque Rusia no pretende atacar a ningún país extranjero. Y como he demostrado, todo lo que ocurrió en los últimos años fue porque las fuerzas globalistas mundiales pues no querían respetar los intereses vitales de Rusia. Son los intereses vitales y la amenaza existencial para Rusia si Ucrania vaya a pertenecer a la OTAN con el establecimiento de la infraestructura militar extranjera en este país. Pero si Rusia se siente segura y los demás países también se sienten seguros, entonces podemos crear este sistema y avanzar en la creación de un mundo más justo y garantizar el bienestar de nuestros pueblos y la solución de problemas globales que los tenemos bastantes, ¿no? Sí, claro, para afrontarlo desde un punto de vista global, regional y local, ¿no? Bueno, pues yo le agradezco esta última reflexión. Creo que es una reflexión bastante importante y un poco novedosa también, un poco para los amantes que estamos de las relaciones internacionales. Y bueno, pues comportemos ahora, te paso la palabra a José María, que es un poco el que nos va a hacer pues ese pequeño un poco resumen o pinceladas. Y nada, agradecer que poder haber estado en diálogos diplomáticos y muchísimas gracias por su voluntad y a todas las instituciones que usted representa. Pues, José María, te paso. Muchas gracias, ministro consejero. Ha sido realmente interesante y creo que muy fructífera la entrevista. Indudablemente ha sido extensa, pero se han tocado temas de extraordinario interés. Han quedado muy claros muchas cosas y es uno de los temas que nosotros con esta nueva línea en nuestro programa de diálogo diplomático pretendemos, y es escuchar directamente a los países. Ya lo decíamos al principio de la conversación, escuchar directamente y tener la fuente fidedigna de lo que opina cada país sobre cada problema, por muy complicado que sea el problema. Porque hay demasiado ruido mediático y consiguientemente en muchos casos interesado, que distorsiona la percepción de esas posiciones de esos países. En la entrevista de hoy hemos tenido datos, muchos datos.
una evidencia que las relaciones entre Rusia y España pues no son lo que eran, que no son buenas y que por lo tanto tienen que mejorar. Pero indudablemente existen unas circunstancias, y las ha puesto de relieve, que pueden, si no justificar, sí explicar el porqué de esta situación. He observado en sus manifestaciones un punto de dolor, tal vez una queja prudente a cómo se les viene tratando a Rusia en ciertos entornos. Bien, es indudablemente tanto lo que se ha dicho como la forma en la que lo ha dicho, se percibe un dolor. Vamos a calificarlo así. Como consecuencia de estas malas relaciones, afectan a muchas cosas, fundamentalmente el comercio. Las empresas españolas, que en otro momento tuvieron una gran importancia, han reducido sus volúmenes de comercio hasta límites bastante bajos en estos momentos. ¿Las compañías tienen que hacer algo? Pues sí, pero el ministro consejero ha quedado muy claro que existen ahora mismo 250 activos intervenidos o bloqueados de Rusia y que como consecuencia de estas sanciones es muy difícil poder, digamos, retomar escenarios donde la fluidez económica vuelva a brillar. El turismo ha decaído, el ámbito agroalimentario, los intercambios agroalimentarios también se han reducido, todo ello con consecuencias económicas, evidentemente con unas graves consecuencias económicas para ambas partes, pero también y muy especialmente para España. Ha señalado, y ha quedado muy claro, que el problema elude identificar el problema de Rusia o el conflicto de Rusia con ningún país. Y ha hecho referencia a un concepto que es el globalismo mundial. Actores del globalismo mundial, que parece ser que, según sus manifestaciones, están detrás de esa situación de distanciamiento entre la Unión Europea y Rusia, y que pueden ser elementos que no contribuyen en modo alguno de forma favorable a que el conflicto actualmente existente se pueda reducir, se pueda finalizar a corto plazo. Identifica perfectamente ese globalismo mundial. Ha señalado que la Unión Europea siempre ha tenido y tradicionalmente ha tenido unas buenas relaciones con Rusia, y que esas buenas relaciones se han manifestado en cumbres que en algunos casos han sido hasta 2 anuales y en los intercambios económicos, comerciales y culturales, que evidentemente a raíz de la situación del conflicto ha cambiado radicalmente y no precisamente en beneficio de la Unión Europea, que ha perdido cantidades significativas como consecuencia de esta relación. Ahora se ha quejado con claridad de que se habla solo de guerra, guerra y guerra, y que tal vez había que hablar además de una situación de enfrentamiento bélico, de otras cosas. Y también ha quedado muy claro, que lo que pretende Rusia en Ucrania no es una adhesión del territorio, sino que en ese territorio las
las personas de cultura y de idioma y de formación rusa tengan sus derechos garantizados. También aspiran a que esa operación que se inició tenga como consecuencia eliminar lo que se ha llamado desnazificar vestigios de algunos grupos que pudieran estar relacionados con el antiguo régimen alemán nazi. En definitiva, la posición que yo al menos he entendido es una posición clara de no ocupación, sí de respeto a derechos. Sí de respeto a derechos. Y sí de evitar que Ucrania pueda ser un peligro para la seguridad rusa. Y considera peligro para la seguridad rusa su pertenencia, su eventual pertenencia a la Unión Europea o disponer de bases y sistemas que puedan ser considerados como una amenaza. Eso me ha parecido de interés resaltarlo. Las sanciones, ha llegado a hablar de 28.000 sanciones. Bien. ¿Qué caminos, las empresas, qué caminos tienen? Claro, difícilmente tienen un camino para poder retomar posiciones anteriores si el entorno actual de sanciones y de, digamos, manifestaciones antirrusas continúa. El marco de donde se mueven las empresas requiere una previa solución en otro nivel, un nivel más político. Respecto a los BRICS, ha sido muy claro, es una asociación de estados que no va contra nadie, Ni siquiera es una asociación que vaya contra el dólar, sino que la menor utilización del dólar es consecuencia de que se están utilizando en sus operaciones, al menos en unos porcentajes muy significativos, casi de un 80%, se están utilizando monedas locales. Valora muy positivamente el desarrollo de los BRICS como una asociación que la considera literalmente como bastante atractiva, no solamente para los países que hoy la integran, sino para países que puedan ver en un movimiento de esta naturaleza una forma de vislumbrar y de construir un mundo menos, digamos, menos vinculado a unos posicionamientos unipolares. Es en definitiva una forma de participar y de contribuir a reordenar el mundo atendiendo a fenómenos geopolíticos y políticos y económicos reales, actuales. Están interesados todos los países del BRICS en profundizar en la multipolaridad y olvidarse ya de una vez para siempre del mundo unipolar. Aspiran a la multipolaridad teniendo en cuenta que estos países por sí mismos tienen un 40% del valor bruto y tienen la mitad o más de la población mundial. Las relaciones del BRICS con África están abiertas. Indudablemente considera que son los países africanos los que tienen que ir dando los pasos correspondientes. Ahora mismo Rusia tiene con respecto a China una relación de asociación integral y relación estratégica que va por muy buen camino. Tiene un comercio bilateral creciente. Es un socio clave, o sea, China es un socio clave para Rusia en el ámbito global, comparten posiciones
y comparten una visión muy importante del derecho internacional. Para ellos no es que estemos ante un mundo de reglas que consideran una expresión un tanto ambigua, sino que se ciñen a enfatizar en el texto de la Carta de las Naciones Unidas, que es mucho más, digamos, cierto y más nítido, y que tal vez sea el camino para abordar cualquier situación y cualquier reestructuración del mundo tal y como ha ido evolucionando. También han remarcado que en esa misma carta fue donde se basó los movimientos de autodeterminación, consecuencia de los cuales muchos de los países africanos hoy son países libres. Ha hecho referencia a algo interesante, a una resolución de 1970 de Naciones Unidas que además se adoptó por unanimidad, que fue relativa a la necesidad de considerar, digamos, que cuando un país habla en nombre de, cuando un gobierno habla en nombre de un país respecto a cualquier problema de autodeterminación o demás, tiene que tener la representación de la totalidad del territorio. Eso es realmente importante. Importante y muy importante si lo relacionamos con las regiones de Ucrania. En cuanto al transcurso de la guerra es la guerra y los enfrentamientos son lo que son, pero también ha puesto de relieve que parece que los medios de comunicación recogen con mayor detalle las acciones militares contra objetivos militares realizadas por Rusia y no recoge con el mismo detalle las acciones realizadas por Ucrania contra zonas y habitantes alejados de la línea de fuego. El problema, en definitiva, y ha hecho una pequeña revisión de los acuerdos, de los conflictos de Maidán y de los acuerdos de Minsk, donde se recogían las posiciones que tenían Rusia y Ucrania y que en el fondo en parte se incumplieron y están en el origen de todo esto. Pero cabe deducir que el problema de fondo está entre las élites globalistas que se oponen a que Europa, que en definitiva Europa forma parte geográfica del continente euroasiático, Rusia obviamente está exactamente en el medio del continente euroasiático, pues a que esas organizaciones globalistas fomenten el distanciamiento entre Europa occidental y Rusia. Apuesta por algo importante, muy importante, y es por subrayar el valor geopolítico, geoestratégico, económico y cultural de Eurasia. Todos sabemos que Eurasia va desde Lisboa hasta Shanghái y hacia el norte y hacia el sur una enorme extensión. Tenemos el continente más grande del mundo. Y ahí es donde, según sus manifestaciones, puede centrarse uno de los acuerdos más fructíferos de cara a la seguridad no solo euroasiática, sino incluso mundial. Profundizar en Eurasia como continente, diseñar un sistema de seguridad euroasiático con unas relaciones estables, sostenidas, fluidas, puede ser uno de los puntos que nos den soluciones de caras
a la estabilidad mundial del futuro. Bueno, José María, muchas gracias. Damos Pequeñas aclaraciones. Sí. En cuanto a la desnazificación de Ucrania, no son unos grupos sin importancia nazis, sino son bastante influyentes. Se sabe que el presidente Zelensky fue elegido porque hablaba en su programa electoral de proteger al idioma ruso, a la población rusa, de terminar con el conflicto en el Donbass, pero luego cuando él quiso realizar esto, estos grupos neonazis le advirtieron, le amenazaron de vida. Y entonces él tomó un rumbo totalmente diferente. Y también hay que decir que no son grupos, sino que es también es una línea estatal, porque a nivel estatal se proclaman estas personas colaboradoras nazi que yo ya he enumerado como Bandera, Shukhevich y Stetsko, como héroes nacionales. Los nombres de las calles se cambian para poner nombres de estas personas, nombres para estadios también llevan estos nazis. Y estos nazis están, bueno, tienen sus manos ensangrentadas porque han colaborado con los nazis en la exterminación de las poblaciones civiles, de los judíos, de los ucranianos, de los rusos y de los polacos. Es muy conocido el hecho de la carnicería de Volyn, cuando exterminaron a 100.000 civiles polacos. Esas mismas personas que ahora son héroes nacionales de Ucrania. Y se organizan desfiles de estos grupos, desfiles con antorchas y cosas por el estilo. Llevan los retratos de estas personas y al mismo tiempo destruyen los monumentos, no solo a los militares rusos que han liberado Ucrania de los nazis, sino también de todo relacionado con Rusia. Por ejemplo, en Odessa han destruido el monumento a Catalina la Grande, fundadora de esta ciudad, y además fundadora junto con el español Josep de Ribas. Y este monumento también tenía incorporado a personas y figuras importantes del entorno de la emperatriz, incluyendo a Josep de Ribas, que era el primer gobernador de Odessa. Han destruido este monumento. Por eso yo quiero decir que no es cosa de poca importancia. Entonces, con este mismo rumbo del gobierno de Ucrania no podemos estar de acuerdo. Y otra cosa que no se trataba de la pertenencia a la Unión Europea de Ucrania, sino a la OTAN, precisamente la OTAN. Aunque con la Unión Europea pues no teníamos ningún reparo en que Ucrania tenga asociación, lo único que había que solucionar problemas técnicos. Pero ahora la Unión Europea se ha convertido en un brazo económico de la OTAN, en un organismo totalmente inamistoso en relación con Rusia. Entonces, claro, sí. Por eso, claro, todo empezó con esta
con este movimiento de la OTAN cerca de las fronteras y de las declaraciones de los dirigentes de la OTAN de que Ucrania va a pertenecer a la OTAN. Sí, pero con la Unión Europea tampoco estamos ahora en una relación de cooperación amistosa, ¿no? Bueno, consejero, pues muchísimas gracias. Gracias por invitarnos a su casa. Ha sido un placer, para mí ha sido pues, una lección también magistral, un poco de cuál es el punto de situación que tenemos en la actualidad y bueno, pues de animar a que el diálogo, ¿no? Como bien decía, pues al final logre que vuelva todo a ese estado natural de convivencia y bueno, creo que tenemos un poco la voluntad de todas las partes para que así sea. Y nada, pues damos por finalizado la entrevista, pues agradeciendo a todas las personas que nos han apoyado. Nada, un cordial saludo, gracias.